Bienvenidos a la retrospectiva de Superman que hacemos en preparación a Superman de James Gunn que sale en junio. La vez anterior iniciamos esta retrospectiva hablando un poco de Superman and the Mole Man, la primera película basada en un personaje de DC y por ende la primera película de Superman, pero en su mayoría nos centramos en Superman la película de 1978, una obra maestra, uno de los más grandes clásicos del género o subgénero de películas de superhéroes y también una de mis películas preferidas de todos los tiempos. Esa se había hecho junto con Superman 2 al mismo tiempo, aunque la producción de la segunda tuvo que detenerse porque esencialmente se habían quedado sin dinero y en su lugar terminaron la primera y esperaron lo mejor. Y afortunadamente lo mejor había pasado. La primera fue un gran éxito, así que creerías que, teniendo ya la mayoría de la segunda película filmada, que la producción de Superman 2 sería muchísimo más sencilla que el de la primera película. Y desafortunadamente ese no fue el caso. Superman 2 todavía tuvo bastantes problemas de producción, empezando por el hecho de que Richard Donner no volvería para ser el director de este filme, o de lo que quedaba de la película más bien. Al parecer las diferencias entre él y los productores, los Salkind y Pierre Spengler, eran demasiado grandes como para poder ignorarlas, y sí, el director no volvió para terminar Superman 2. Todas las escenas que Marlon Brando hizo para Superman 2 serían cortadas completamente para que de esa manera los productores no le tuvieran que pagar al actor. Vaya increíbles negocios que hacían los Salkind. Y también ya sea porque Gene Hackman decidió no volver por ser leal a Donner también, o porque el actor ya estaba ocupado haciendo otras cosas, no pudo volver para hacer nuevas filmaciones de Superman 2. Así que todo el material que vemos de Lex Luthor en esta película viene de cuando Donner todavía era el director de Superman 2. En su lugar, el que terminó la producción de Superman 2 fue el director Richard Lester. Sí, eligieron a otro Richard para terminar la película. Pero al menos este ya había trabajado con los Salkind antes, ya conocía cómo trabajar con ellos y sí logró terminar la producción de manera bastante rápida. Pero aún así no bastó con que filmara el resto de Superman 2, también tuvo que refilmar muchas cosas que ya había hecho Donner, simplemente para que Richard Lester fuera acreditado como el director de la película. Entonces sí, lo que tenemos en Superman 2 es esencialmente la combinación de lo que Richard Donner hizo y lo que terminó haciendo Richard Lester. Así que, ¿qué tal salió la película de Superman 2 en 1980, solo 2 años después de la primera? Bueno, vamos a averiguar. Y en Superman 2 tenemos al Hombre de Acero salvando a París y también a Luisa Lane de la explosión de una bomba de hidrógeno. Arroja esta bomba hacia el espacio y al parecer la explosión es tan grande que logra liberar a los prisioneros de la zona fantasma que vimos en la primera película y al principio de esta también. Criminales que vienen directamente de Krypton, así que por lo tanto al ser liberados resulta que ellos también tienen unos increíbles poderes y planean usar estos poderes para, conquistar el planeta más cercano que termina siendo el planeta Tierra. Qué mala suerte para nosotros. Lex Luthor, el cual logró salir de prisión y también logró encontrar mucha información secreta de Superman porque él encontró la fortaleza de la soledad, usará toda esta información para hacer una especie de trato con estos villanos kryptonianos y para que esencialmente los cuatro puedan darle una paliza a Superman de alguna manera y para que Lex Luthor también pueda ser dueño de cierta parte del mundo o algo así. Y bueno, ya que tenemos 4 villanos que tratan de conquistar el mundo, ¿dónde rayos está Superman en lo que sucede todo esto? Bueno, él como Clark Kent y Luisa Lane se van a las cataratas del Niágara para encubrir una historia ahí como reporteros, aunque Luisa se está poniendo sospechosa de Clark Kent pensando que tal vez él secretamente podría ser Superman. Eventualmente sí, el secreto es revelado y Superman y Luisa Lane de hecho empiezan una relación seria. Eso era algo bastante choqueante para la gente de los 80. Claro, al día de hoy ya todos esperamos que Luisa Lane y Superman se casen, hasta incluso tengan hijos y todo eso, pero para los años 1980 el llegar tan lejos en la relación, sí, se sentía como algo bastante fresco y bastante único. A esta relación le va a ir tan bien que incluso Superman estará cuestionándose si de hecho quiere seguir siendo Superman, tener estos increíbles poderes, o prefiere renunciar a todo eso para poder vivir junto a Luisa Lane como un humano común y corriente. Sí, se cuestiona esto justo cuando vienen 3 villanos kryptonianos a conquistar el planeta. Esa es una muy mala coincidencia. Superman 2 también es otro de mis filmes favoritos de todos los tiempos, junto con la primera película. Aunque definitivamente no es tan buena o tan grandiosa como la primera, hay bastantes fallas. Pero también tiene muchas cosas que funcionan de una increíble manera. A pesar de ser una película que es combinación de la visión de 2 directores que trabajaban de maneras completamente diferentes, la película se siente sorpresivamente muy concisa, muy consistente.
Uno de verdad tiene que poner muchísima atención a cómo se ven las cosas o cómo se ve cierto actor para poder determinar, ok, esto fue claramente grabado por Richard Donner, o esperen, esto de acá fue grabado por Richard Lester, y esas cosas. Claro, eso también resulta en que la película no tenga esta visión tan épica o tan espectacular como en la primera película, sobre todo porque la mayoría de la película todavía debe ser de Richard Lester, y en general el trabajo de edición, el flujo de la historia no está tan bueno como en la película anterior. En general algunas escenas pueden durar demasiado o pueden durar no lo suficiente. No es tan detallado como lo que vimos en la primera película, pero todavía sigue siendo una dirección bastante sólida, no necesariamente superior, pero todavía bastante buena y bueno, todavía es un buen filme de Superman. Lo que también ayuda es la historia. La historia es bastante buena y se centra meramente en dos cosas. Uno, el romance entre Superman y Luisa Lane, y dos, los supervillanos lentamente tomando control de los Estados Unidos y amenazando al resto del mundo con eso. Es definitivamente una secuela. No es un filme que está haciendo exactamente lo mismo que la primera. No, si tenemos a personajes nuevos, hacen cosas muy interesantes, y si tenemos a personajes que vuelven de la película anterior, los tenemos haciendo cosas que no los vimos hacer en la primera y que los avanza como personajes, o al menos nos dan más de este personaje. La relación de Superman y Luisa Lane ya funcionaba bastante bien en la primera película, y funciona incluso mejor en esta segunda, sobre todo ahora que los personajes deben sentirse más personales, más cercanos, en general más íntimos. Y hablo de bastante íntimo, Superman y Luisa Lane de hecho llegan a acostarse en este filme. Eso, vaya que también era bastante choqueante, incluso al día de hoy todavía sigue siendo algo choqueante porque bueno, se siente como que mucho antes de que cualquier cosa de hecho llegara a pasar entre estos dos. Y curiosamente esto también lleva a un detalle que nos lleva a otra película de Superman, pero hablaremos de eso cuando sea el turno de esa película. Y este romance también funciona de una muy buena manera, no solo porque está bien escrito y bien ejecutado, sino que también está increíblemente actuado. Margot Kidder y Christopher Reeve como Luisa Lane y Superman respectivamente ya eran increíbles en la primera, son incluso mejores en esta segunda película. Los actores definitivamente se volvieron muchísimo mejores en los 2 años que tuvimos entre Superman 1 y Superman 2. Y por lo tanto, esta parte de la historia con ellos funciona bastante bien. Y luego tenemos a los villanos, los cuales son increíblemente entretenidos. Tenemos al General Zod, tenemos a Ursa y también tenemos a Non, el cual realmente no puede hablar, pero vaya que tiene muchísima super fuerza. Es entretenido y también algo divertido ver a estos villanos simplemente ser deliciosamente malvados. Uno es muy egocéntrico, la otra es muy sádica y el otro, bueno, el otro realmente no tiene mucho que decir, pero definitivamente es muy imponente. Y cuando después agregan a Lex Luthor como parte de su alianza, aunque es una alianza muy ligera, pero cuando eso sucede, sí tenemos esencialmente una película llena de villanos y cada uno de ellos es bastante encantador por razones diferentes. Y por supuesto están actuados de una increíble manera por los actores Terrence Stamp, Sarah Douglas y Jack O'Halloran. Todo esto culmina en una pelea final entre Superman contra los 3 villanos kryptonianos en la ciudad de Metrópolis. Y déjenme decirles, esta escena de pelea es increíble. Bueno, solía ser increíble. Al día de hoy esta escena de pelea es bastante lenta, un tanto tosca y realmente no tan llena de contenido como las escenas de pelea actuales en películas de superhéroes, pero todavía es una escena de acción bastante memorable, sobre todo porque no solo es Superman peleando contra estos 3, sino que también es él tratando de rescatar a la gente de Metrópolis en lo que está peleando con ellos. Los efectos especiales es uno de los pocos detalles que sí puedo decir son mejores que en la primera. En serio, estos efectos se ven muchísimo más consistentes y muchos de ellos se ven todavía bastante bien. Aunque ocasionalmente sí tenemos ese efecto especial que no se ve para nada bien el día de hoy. Vaya, algunas veces hay algunos efectos que estoy seguro no se veían bien incluso para 1980. Como por ejemplo esta escena de muy antes en la película, casi al principio. Tenemos a Clark Kent transformándose en Superman, ok, eso se ve bien, se ve bastante decente, y luego, ¿qué rayos pasó ahí? No lo sé, ese efecto se ve terrible, ¿acaso fue de los últimos efectos que pudieron terminar cuando ya no tenían dinero? No lo sé, pero se ve terrible. Pero esa es más la excepción, no la regla. En general, los efectos se ven muchísimo más claros, muchísimo más definidos que en la película anterior. Así que muy buen trabajo Superman 2 y supongo buen trabajo Richard Lester. Y luego tenemos la música. En este filme está hecha por Ken Thorne, no por John Williams, pero realmente eso no significa mucho porque la música de Superman 2 es simplemente la misma música de Superman 1, esta vez tocada y grabada por Ken Thorne. Y sí, eso significa que a la segunda película se le descuentan puntos de originalidad en cuanto a la música, pero al mismo tiempo
La banda sonora de la película original es tan increíble y es la música perfecta para Superman que honestamente no tengo problema en que simplemente lo reciclen para Superman 2, pero con instrumentación un tanto diferente. Por mí, todavía es perfecto. Pero el detalle que realmente mantiene esta película por debajo de la primera debe ser la comedia. En la primera película teníamos un sentimiento un tanto de comedia, sí, pero al menos sabía exactamente cuándo salir. A veces cuando incluso los chistes no funcionaban, al menos era en momentos donde se supone que la comedia debía estar ahí. Pero en Superman 2, un filme dirigido por Richard Lester, director de películas como Hard Day's Night, otra de mis películas preferidas extrañamente, y también de esa un tanto ridícula pero entretenida versión de Los Tres Mosqueteros, bueno, él está dirigiendo Superman 2 y sí, desafortunadamente vemos mucho de su estilo de comedia en Superman 2 y realmente no queda para nada. En este caso, mucho de la comedia llega en los peores momentos posibles. Claro, todavía hay unos chistes que funcionan por aquí y por allá, en su mayoría de lo que filmó Richard Donner, por supuesto, pero sí, estas nuevas secuencias de comedia creadas por Richard Lester arruinan muchos momentos de la película, muchas veces quitándole el drama o el peso a ciertas escenas cuando ponen estos estúpidos chistes. Y mucho de ello también recae demasiado en comedia física que realmente no está ejecutada de una buena manera. El peor ejemplo de esto es durante el clímax de la película. Al parecer los villanos logran matar a Superman, por supuesto no es verdad, pero al menos todos se lo creen, y la gente de Metrópolis se siente tan enojada por ello que ellos mismos quieren patearle el trasero a los supervillanos. Debo darle crédito a la ciudad de Metrópolis, al menos ellos definitivamente quieren defender a Superman. Lo admiran tanto que dicen sí, literalmente pelearemos contra supervillanos por él. Y claro, lo único que deben hacer los villanos para mantener a los humanos lejos es simplemente soplarles a ellos. Esta se supone debe ser una escena muy dramática y bastante tensa también, donde nos hacen ver qué tan impotentes son las personas humanas en comparación a estos dioses malvados, se podría decir. Y también deja bastante claro lo muy necesario que es Superman en situaciones como esta. O ya saben, podríamos arruinar esta escena completamente poniendo un montón de comedia bastante estúpida hecha por Richard Lester. Sí, también podríamos hacer eso. Esto es increíblemente malo, definitivamente. No lo arruina completamente, no arruina toda la película, pero sí arruina muchísimas escenas individuales. Y de por sí la película una vez más tiene una resolución un tanto boba, no tanto como en la primera, pero todavía bastante mala. Superman derrota a los villanos y al día siguiente Clark Kent y Lois Lane tienen una conversación increíblemente bien hecha y bien actuada, y enteramente dirigida por Richard Lester, que extraño, donde esencialmente Clark Kent y Lois Lane se dan cuenta de que no pueden estar juntos. Es una escena bastante triste y bastante efectiva también, incluso bastante romántica. Pero es arruinado por la tonta resolución que tenemos aquí, porque al parecer Clark Kent besó a Lois Lane de una manera tan increíble que le da amnesia a Lois Lane y olvida el hecho de que Superman es Clark Kent y esencialmente olvida todos los eventos que pasaron en Superman 2, devolviendo el status quo a como estaba al principio de la película. ¡Qué basura! En serio, esta fue una decisión bastante estúpida. No tan estúpida como Superman viajando en el tiempo en la primera película, pero todavía sí, una muy mala manera de deshacernos de todo este drama. Al menos el final de la película es decente, Superman vuelve para darle una lección a un bully y Superman devolviendo la bandera de los Estados Unidos a la Casa Blanca, prometiéndole al presidente de que no volverá a decepcionarlo. Esa es una manera de terminar una película de Superman. Entonces sí, todavía es una película con muchos problemas definitivamente, inferior a la primera, pero aún así todo lo que funciona de Superman 2 es bastante bueno y funciona de una manera increíble y por ello todavía es una de mis películas preferidas. Y a fin de cuentas, es una secuela satisfactoria. ¿Y cuántas veces todavía al día de hoy podemos decir eso? No tantas, de hecho. Es una película con muchas fallas, sí, pero también es una continuación que de manera satisfactoria termina la historia que empezaron en la primera película. La visión épica de los Soul-Kind, Mario Puzo e incluso de Richard Donner y Tom Mankiewicz se había realizado, quizás no al 100% de la manera que se tenía prevista, pero al menos fue realizada de una manera satisfactoria. Pero claro, esa no es la única versión que tenemos de Superman 2. Después de todo, recuerden, Richard Donner ya había grabado 70 a 75% de la película antes de que la producción tuviera que ser detenida. Y bueno, eventualmente por ahí del año del 2006, Richard Donner y un editor se juntaron para esencialmente tratar de recrear su versión original de Superman 2 con todo el material que fue filmado entonces y también usando unas cuantas partes de la versión de Lester simplemente para
como poner transiciones entre algunas escenas y todo eso, y dándonos una película que es lo más cercano posible a lo que hubiera sido su versión de Superman 2. Esto salió de manera oficial en el año del 2006 y es titulado Superman 2, el corte de Richard Donner o la versión de Richard Donner. Y esto también se hizo para celebrar al actor Christopher Reeve, el cual había muerto 2 años antes en el 2004, y también para darle más hype o más expectativa al lanzamiento de Superman Regresa, que salía ese mismo año. Y sí, esta es una versión un tanto diferente y al mismo tiempo similar de la película que tuvimos en los 80. Vemos escenas similares a las que vimos en el corte de Lester, pero al mismo tiempo se ven de manera tan diferente y se sienten de manera diferente porque bueno, esta vez son dirigidas por Richard Donner. Tenemos incluso más de Gene Hackman como Lex Luthor y tenemos todas las escenas de Marlon Brando como Jor-El que fueron quitadas del corte original de Superman 2. Algunas escenas de pelea están totalmente cambiadas, algunas otras fueron extendidas de la versión de Lester, y algunas fueron quitadas completamente porque bueno, las había hecho Richard Lester y este corte quiere usar más de Donner que de Richard Lester. Hay suficientes diferencias para decir que sí, es otra versión de la película completamente diferente y un tanto más en el tono similar a la primera película. Cuando este corte salió, muchos inmediatamente dijeron que esta era la versión superior de Superman 2, la versión definitiva, la que muchos deberían considerar. Y bueno, todavía es una buena película, es otra versión de una buena película esencialmente. Y sí, es bastante interesante y bastante curioso también. Pero si soy completamente honesto, todavía prefiero la versión de Richard Lester por 2 detalles. Uno, esa versión es más consistente, de manera extraña sí, pero al menos es más consistente. Y 2, es una película terminada. La versión de Richard Donner, bueno, realmente solo puede contar cierta parte de la historia porque no todo fue filmado. Y debido a que la película está tratando de usar tan poco material de Richard Lester como es posible, bueno, en ese caso hay algunas partes de la historia en esta versión que simplemente no están ahí, resultando en varios momentos donde la película simplemente está yendo a la siguiente parte de la historia de manera bastante rápida, casi sin ninguna transición. Es un tanto extraño. Hay una parte en la mitad de esta versión de la película donde esencialmente tenemos primero una escena de la versión de Richard Lester de Superman 2, pero cortada de una manera un tanto incómoda, bastante extraña, seguido por las pruebas de cámara de Christopher Reeve como Clark Kent y de Margot Kidder como Lois Lane. Sí, de hecho llegan a usar eso, las audiciones de estos actores, para tratar de completar una escena, la escena donde Clark Kent revela su secreto a Lois Lane. Y sí, es muy extraño, como pruebas de cámara están perfectamente bien, pero para ser parte de una película, no, se siente muchísimo más amateur que el resto del producto. Y luego seguimos con una escena que fue hecha completamente por Richard Donner para Superman 2. ¡Wow! Y llega a sentirse como que vimos 3 películas completamente diferentes y se supone que solo debe ser una. Esas inconsistencias, en combinación con el hecho de que esta película realmente no está terminada, bueno, eso hace que mi disfrute de esta versión de Superman 2 se sienta un tanto limitado. Aunque si quieren ser específicos, sí hay muchos elementos en esta película que son mejores que en la versión de Lester, así como en la versión de Lester hay algunos detalles que son superiores a la versión de Richard Donner. Como por ejemplo la versión de Richard Lester tiene una muy buena mezcla de sonido y una muy buena banda sonora. La versión de Richard Donner de la película de Superman 2, sí, la mezcla de sonido no es la mejor del mundo, de hecho una vez más a veces se siente muy amateur, y la música que usan, bueno, esencialmente es la banda sonora de Superman 1 hecha por John Williams, pero está editada de una manera muy extraña. Muchas veces empezará una pista de música y luego se irá atenuando y de la nada empieza otra de otra parte de la película más adelante. Se siente como que alguien puso una lista de reproducción de toda la banda sonora de Superman 1 y simplemente le puso aleatorio cada 30 segundos. Así es como se siente que es la banda sonora de Superman 2 de Richard Donner. Y sí, es fácil decir que prefiero esta versión o que prefiero esta otra versión, pero siento que algo que ya debería haber pasado a este punto es tratar de hacer la mejor versión de Superman 2 posible. Imagínense un nuevo corte, un Ultimate Cut o un corte definitivo que esencialmente junte las mejores partes del corte de Richard Donner con las mejores partes del corte de Richard Lester. No se preocupen en qué tanto tiene un director sobre el otro en esta versión de la película, simplemente preocúpense en poner los mejores detalles de las dos para ofrecernos la experiencia definitiva de Superman 2. ¿No sería eso increíble? Pero bueno, supongo que los fans pueden hacer eso el día de hoy. Pero bueno, Superman 2, independientemente de cuál versión escojas de ver, honestamente siento que las dos son bastante buenas, bueno, todavía tendrás una continuación muy satisfactoria de la historia que se vio en la primera película. Todavía una buena película, y bueno, eso es lo importante al final del día.
Superman 2 fue otro éxito en crítica y en taquilla también, no al nivel de la primera, pero todavía satisfactorio, todavía positivo, y apenas terminó esta segunda película ya nos anunciaron que Superman 3 estaba por venir. Y sí, alrededor de 3 años después tuvimos Superman 3, dirigida por Richard Lester. Vaya que ahora se sentían muy confiados, pero al mismo tiempo ya no tenían nada de lo que había hecho Richard Donner o Tom Mankiewicz para hacer esta nueva película. Así que para Superman 3, ¿cómo le hicieron los Salkind para hacer una película de Superman enteramente ellos? Bueno, eso lo veremos la próxima vez cuando hablemos de Superman 3. Mientras tanto, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.